Luego, ya, Está bien, ya estamos grabando. ya. Muy bien, hermanos, bendecidos, Dios los bendiga. Es una bendición estar con ustedes una vez más. Esperemos que en el transcurso del tiempo los hermanos sigan ingresando. Vamos a orar y vamos a dejar que el pastor Esteban siga con la clase. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por Dios porque eres fiel, porque tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos a mantenernos fieles y firmes, a seguir adelante, Señor, oh Dios. Y usa a tu siervo, Señor, con esta palabra que nos ayude, nos ilumine, nos guarde. Gracias, Señor. Tu palabra nos santifica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, Pastor Esteban. Amén. Muy bien, hermanos. Muy buenos días. Estamos en el libro de Juan, capítulo 19. Después en el aposento alto, Jesús con sus discípulos tomaron la Santa Cena y también lavó los pies de sus discípulos y les dio palabras finales bien profundas. Capítulo 13, 14, 15, 16, 17 es la oración de Jesús en que él ora por sus discípulos. Es una oración que se llama sumo sacerdocial de Jesús por sus discípulos. Intercede por ellos, por nosotros intercede. Y luego en capítulo 18 vimos cómo están en el jardín, el huerto de Getsemaní, y ahí empieza el sufrimiento del Señor. Sufre su tiempo de sufrir, que fue la voluntad de Dios, que es por sus ovejas, por su pueblo, por nosotros, por los que han de creer en Él y los salvos, para salvarlos, Él va a sufrir. Entonces, ese empieza en el huerto de Getsemaní, donde Él derrama gotas de sangre, está en agonía, porque está anticipando no tanto el sufrimiento físico, sí, pero más horrible el sufrimiento espiritual, en que Él va a absorber y llevar y recibir toda la ira de Dios, va a tomar la copa de la ira de Dios y va a estar realmente rechazado, o va a sentir este rechazo de su Padre, va a sentir porque está llevando nuestros pecados. Y entonces él está en el jardín y viene con cientos de soldados, de tropas, y él los pregunta quién buscan y dice Jesús de Nazaret, y Jesús dice yo soy, y caen al suelo porque está saliendo de él la gloria de Dios, el poder de Dios. Y entonces todos tienen miedo de él porque son pecadores y se caen dos veces. Entonces arrestan a Jesús con los soldados y los lleva primero a Anás, y Anás pregunta a Jesús qué has enseñado, y luego Jesús dice, pregunta a los que me han escuchado, y entonces le pegan a Jesús, le pegan, y después lo llevan a Caifás, que está yo creo en el mismo lugar, y con Caifás lo acusan de blasfemia, de que Jesús se hace de sí mismo, dice de sí mismo que es el Mesías, y dice que yo soy, y me van a ver sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. Y lo acusan de blasfemia, lo pegan, lo escupan, entonces le pegan varias veces, y
y se burlan de él. Y entonces lo llevan después. Después de eso, Pedro niega a Jesús 2 veces y canta el gallo y lo llevan después a Pilato, porque ellos no pueden poner a la muerte a nadie según la ley de Roma. Entonces, quieren que Pilato lo condena uh, lo manda a que sea puesto a la muerte. Y Jesús está ante Pilato y Pilato lo cuestiona, tiene una entrevista con Jesús, ¿qué has hecho? Y entonces Jesús explica que su reino no es de este mundo y que él ha venido para testificar de la verdad. Y Pilato obviamente no entiende por qué lo están acusando, no encuentra nadie no encuentra delito en él. Y entonces no quiere condenarlo, no quiere castigarlo, pero los líderes religiosos excitan a la multitud y claman. Y claman y para que Jesús pueda crucifícalo, están diciendo. Y Pilato una y otra vez quiere evitar este castigo, pero como la gente clama y quiere agradar a la gente y quiere no quiere tener problemas con la gente, y entonces él entrega a Jesús para que sea crucificado. Y antes él ofrece liberar a Jesús porque cada tiempo de Pascua, la tradición fue que libere a un prisionero. Y entonces, y él pregunta a los líderes religiosos, ¿quiere que, que yo libere a Jesús? Entonces, no, mejor Barrabás, eligen a Barrabás, y Barrabás era asesino y ladrón. Entonces suelta el pecador y el inocente es condenado. Condena el inocente, el perfecto, la perfecta persona, el inocente, pero sale libre el pecador. Entonces, ya venimos a capítulo 19 y y en que Pilato para tratar de complacer a las personas, ordena que Jesús sea azotado. Entonces va a continuar el sufrimiento agonizante, es un sufrimiento agonizante, cruel, que van a hacer a Jesús, que es por nosotros, no es solo una tragedia física, sino que Él está sufriendo por los pecados, por mis pecados, por los pecados de ustedes. Y nuestros pecados fueron realmente la razón por su sufrimiento. La razón. Él tuvo que sufrir por lo que yo hice, por lo que ustedes hicieron. Y fue la razón. Es la muestra de su amor por su pueblo, por sus ovejas, por los suyos, por sus amados, por sus elegidos, por los que van a creer en él. Entonces, Jesús es azotado. Y yo leí unos comentaristas, cómo fue, cómo hubiera sido flagelación,
Entonces él hubiera sido atado a un poste y con la espalda desnuda. El látigo era largo y hecho de cuero con piezas de plomo y hueso. Entonces es su cuero con piezas de plomo y hueso. Y los azotes rompieron la espalda de Jesús en tiras. Entonces se convierte la espalda de Jesús en una masa de sangre. Y muchas personas perdieron la conciencia y algunos murieron solamente con los azotes. Y así está Jesús, sufriendo, recibiendo los azotes. Algunos dicen que 39 azotes, pero no se sabe cuántos. Pero esta fue la tradición de los judíos, porque 40 azotes es como el máximo, y como no quieren el máximo, entonces quiere disminuir uno, 39 azotes es lo que muchas personas piensan. Entonces, después de los azotes, los soldados colocan una corona de espinas en la cabeza de Jesús y lo visten con un manto de púrpura. Ese manto seguramente hubiera pegado a su carne de Jesús y que fue desgarrada y ensangrentada su cuerpo y ahí con este manto encima. Y luego dice que los soldados se burlan de Jesús diciendo, salve rey de los judíos, salve rey de los judíos. Se burlan de él y dice que lo golpean en la cara. Y otros evangelios dicen que los soldados escupen sobre él y le pegan con una vara. Entonces ahí está Jesús débil después de haber pedido sangre y están burlando de Jesús y están escupiendo a Jesús, está pegando con vara. Y todavía Pilato quiere soltar a Jesús y dice que no se encuentra ninguna razón para acusarlo, pero los principales sacerdotes excitan la multitud diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Y dicen que Jesús debe morir porque él afirma que es hijo de Dios. Pero Pilato no quiere crucificar a Jesús. Y cuando Pilato escucha que Jesús dice o afirma que es hijo de Dios, dice que tiene miedo, tuvo más miedo y entró otra vez, dice versículo 9 de 19, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta, o sea, no contestó. Y Jesús no se defiende, se mantiene en silencio ante sus acusadores, ya sea Pilato, el concilio, él no trata de defenderse. Y es como cumplimiento de profecía Isaías 53:7. Dice, angustiado tú, él, y afligido, y no abrió su boca, como cordero fue llevado a matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Entonces era como un cordero inocente ya para el sacrificio, para la ofrenda de su cuerpo, pues. Entonces este es Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, el amador de nuestro alma, Jesús. No se defiende, dice. Entonces le dijo a Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte, respondió Jesús. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Eso es lo que dice. Bueno, los líderes religiosos
al saber que Pilato no quiere condenar a Jesús por blasfemia, porque fue cosa de su religión, cambian la acusación a la subversión de la nación. Así que dice, por ejemplo, dice en versículo 14, era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuesen crucificados. Y también dijo, los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces, está diciendo cualquier cosa, cualquier pretexto. Quiere que Jesucristo sea matado, sea eliminado, los fariseos, porque tenían envidia, tenían miedo de perder sus posiciones y todo. Entonces, ellos incluso dicen que, bueno, no tenemos más rey que César. Y Dios, Jehová, debe ser su rey. Debe ser su rey. En el Antiguo Testamento es Jehová que es su rey, pero ellos están renunciando su rey Dios y para decir que no, César es nuestro rey. César es nuestro rey. Entonces, por cualquier pretexto quiere que Jesús sea puesto a la muerte. Entonces cambian porque no funciona la acusación de blasfemia. Entonces dicen que, bueno, dice que es rey, pero si dice que si se hace rey, a César se opone. Entonces, por eso. Entonces, empezamos en versículo 16 y entrega Pilato a Jesús para que sea crucificado. Ese versículos 16 a 42, todo de la crucifixión. Y Jesús sale cargando su propia cruz hasta Gólgota. Y el castigo de la cruz fue diseñado para producir una muerte lenta, o que sea, fue el castigo más cruel en todo el imperio romano. Entonces, para producir una muerte lenta y con el máximo dolor, y consideró el castigo. Esto saqué de leer libros, ¿no? De relatos históricos y comentaristas. Se consideró el castigo más cruel y no se hizo en Italia, pero solo en las provincias. No fue permitido en Roma, solo en las provincias y solo para esclavos. Fue el castigo más vergonzosa, más cruel, más dolorosa que puede ser. Después de su flagelación, Jesús es casi desnudo y débil porque había ya y sangriento, no había perdido sangre, pero aún así lo hacen cargar su cruz y no es la cruz entera, es la pieza horizontal, la pieza horizontal, que pesa, dice los relatos históricos, como 40 kilos. Imagínense que él está en su condición débil. Ese es su sufrimiento por nosotros, Jesús. Un sufrimiento por nosotros, 40 kilos, está cargando. Después de un tiempo, exigen Simón a llevar la cruz, porque Jesús ya no puede. Y cuando llega al lugar, Gólgota, hubiera sido lanzado a la tierra sobre su espalda,
que sin duda hubiera vuelto a abrir sus heridas y exponerlos a la suciedad. Sus heridas están en la tierra, en el suelo. Luego hubieran clavado los clavos a través de sus muñecas, porque las manos no son suficientes fuertes para tener los clavos. Muñecas y hubiera aplastado o rotos los nervios, causando como un dolor insoportable, o que sean los clavos pegando, aplastando nervios en las muñecas, causando dolor fuerte comparado a los rayos de electricidad, cursando. Pues yo he tenido pruebas de neurológicos donde usan electricidad. Oh, es horrible. Pero es muchísimo, muchísimo más peor. Luego colocan a la pieza horizontal a la vertical y los pies de Jesús estaban clavados con el poste vertical y sobre la cruz pusieron el letrero en hebreo, latín y griego: Jesús, Rey de los Judíos. Y están crucificados con él dos más malhechores, y se menciona la historia mucho más en el libro de Lucas. Y en la cruz Jesús es insultado, es burlado y sufre 6 horas en agonía en la cruz Jesús. Y para respirar cada vez, para evitar la asfixia, Jesús hubiera tenido que levantarse usando sus brazos y piernas, y al hacerlo se hubiera raspado y rasgado más sus heridas de los azotes y de los claves. Cada vez que respiraba, hubiera tenido que levantarse, causando más dolor a sus heridas de los clavos. En Isaías 52:14 dice: y se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así, profecías en el Antiguo Testamento acerca de cómo fue el cuerpo de Cristo, o que sea su cuerpo lleno de sangre, y fue, y tierra y sangre. Y Jesús en la cruz dice en Juan: ve a su madre, y el discípulo a quien amaba, que suponemos es Juan, y le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a su discípulo dice: hombre, ahí tienes tu madre. Y aquí vemos la compasión de Jesús. A pesar de que estaba sufriendo en la cruz en agonía, seguía pensando en los demás, seguía pensando en las necesidades de los demás. Y las personas levantan una esponja con vinagre a los labios de Jesús en un palo, y Jesús recibe el vinagre y dice: consumado es, y muere. Bueno, este vinagre era diferente que el vino, porque en el comienzo, cuando Jesús, el comienzo de su crucifixión, le ofrecen vino mezclado con mirra, pero él no lo toma, no beba. Esa bebida era como un tipo de droga para aliviar su dolor, pero Jesús rechazó la bebida con el fin de experimentar todo el sufrimiento por nuestros pecados. Rechazó vino. Este era diferente. Fue una esponja con vinagre amarga. Entonces, cuando Jesús sufría, experimentó como parte de sufrimientos una tremenda sed, y dice, para que la escritura se cumpliese: tengo sed, clamaba, tengo sed, y después tomó el trago de vinagre y
que simboliza la amarga copa de juicio que Jesús bebió por nosotros. Recibe este líquido amargo. Y en Apocalipsis, por ejemplo, dice en capítulo 14, el tercer ángel lo siguió diciendo con gran voz: si alguno adora la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Bueno, Jesús recibió esta copa de ira y lo vació. Cada gota fue vaciado. Él tomaba, él recibió cada gota de ira que hubiéramos recibido nosotros justamente por nuestros pecados. Aleluya. Bueno, ok. Vinagre. Ok, dice en Juan 19:30. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Después de haber dicho, consumado es, dice, entregó su espíritu, dice, dice, encomiendo mi alma, en otro evangelio, a su padre. Los judíos piden a los soldados a romper las piernas de los tres crucificados para que no se demorara en el día de sábado, en el día de reposo. Al ver que Jesús ya estaba muerto, los soldados, para que se cumpliese las escrituras, no rompen las piernas de Jesús, pero les traspasan al costado con una lanza y sale sangre y agua. Y este es algo que menciona Juan. Dice Juan, el escritor de ese libro, dice en 19:34, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y eso es interesante lo que dice después. Dice, y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Está diciendo Juan, yo estaba allí, yo lo vi en la cruz, yo lo vi muerto, yo estoy seguro que estaba muerto, ya, para que nosotros creamos que no fue como casi muerto y después resucitó. No, realmente resucitó de los muertos, está diciendo. Y realmente es Dios en forma humana que murió en la cruz y para resucitar. Entonces, Juan está diciendo a nosotros, testificando, quizás a combatir la herejía gnóstica y defender la verdad que Jesucristo había venido en la carne, que era un hombre de verdad con un cuerpo físico y murió y después resucitó. Bueno, José y Nicodemo dice, piden el cuerpo de Jesús. El mismo Nicodemo que vino a Jesús en capítulo 3 para preguntarlo y que Jesús explicaba que tenía que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, que vino por la noche, y envuelven el cuerpo de Jesús con las especias y las tiras de lino y colocan el cuerpo de Jesús en el sepulcro, en un jardín. Y vemos aquí cómo ellos han cambiado, porque fueron como discípulos, eran como discípulos secretos, tenían vergüenza, no confesaron a Jesús
públicamente, pero ya están frente a la gente pidiendo el cuerpo y han cambiado sus corazones. Vemos también las profecías que han sido cumplidos. Dice en el internet, dice que como unos 33 profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas en el último día antes que Cristo murió en la cruz y también en la cruz, que cumplen las profecías. Y realmente es impresionante, asombroso. Por ejemplo, en Salmos 22, voy a leer unos versículos. Y fíjense que este salmo fue escrito más o menos unos 1000 años antes que vino Jesucristo, que nació en Belén, que fuera crucificado. Y fueron profetizados esas palabras. Dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis extrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y he puesto en polvo y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me has cercado, cuadrilla y malignos horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Muchas cosas. Y hay mucho más todavía. Profecías cumplidas en la cruz y antes en el sufrimiento de Jesús. Bueno, entonces eso es impresionante, 1000 años antes. Y están ahí los expertos de la ley viendo, cumpliéndose la palabra de Dios, pero rechazan porque sus corazones fueron duros. Ok, este es la historia de sufrimiento de Jesús y la historia de la cruz, lo que experimentó Jesús en la cruz. Un sufrimiento físico, pero más un sufrimiento espiritual. Y yo recomiendo mucho que ustedes lean esa historia en Mateo, Marcos, Lucas y Juan para ver todo la panorama de lo que pasó. Pero yo quiero hacer unos comentarios sobre el significado de la cruz. Que Jesús dijo en la cruz, realmente clamando, consumado es, dijo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando él decía consumado es? ¿Qué significa? Primeramente, consumado es, antes de su muerte, él declara, pero no desde su debilidad, pero desde su triunfo, fue la realización de su propósito, porque dice en Marcos 16, dice, mas Jesús dando una gran voz expiró. Y luego Lucas dice, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en Juan 19 dice, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó. Entonces me imagino que dijo, tengo sed, consumado es, y luego
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero estaba clamando con gran voz, dice. Consumado, la palabra quiere decir cumplido, completo, logrado. Entonces, es cumplido, es completo, es logrado la obra de Cristo. O que sea, la ley de Dios está perfectamente cumplida. Las profecías acerca de su muerte han sido cumplidos, pero más que todo, todo lo que es necesario para la salvación de su pueblo se ha completado. Todo lo necesario para la salvación de nosotros se ha completado. Consumado significa, hermanos, que el precio fue pagado en su totalidad por nuestros pecados, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y nosotros merecemos, cada uno de nosotros, no merecemos la misericordia, no merecemos la gracia. Merecemos el juicio, merecemos la condenación, merecemos el castigo de Dios por nuestros pecados. Pero Cristo se hizo un sacrificio perfecto. Cristo vino como nuestro sustituto para satisfacer la justicia de Dios que nosotros merecimos por todos nuestros pecados. Él recibió mi castigo, el castigo de ustedes que merecemos justamente por nuestros pecados. Y entonces la justicia de Dios fue satisfecha completamente. Y se llama propiciación. Propiciación, dice primero de Juan 4, dice, en este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta propiciación es un acto que quita la ira de Dios. El acto que quita la ira de Dios y lo quita totalmente. Este es lo que Jesús vino para hacer como nuestro sustituto, porque nosotros no pudimos aguantar, sufrir ese ira. No tenemos la capacidad. Hubiéramos estado en el infierno para la eternidad, pero vino Jesucristo, hombre perfecto, Dios en forma humana, y Él sufrió en nuestro lugar para quitar la ira de Dios, para recibir la ira de Dios que nosotros debiéramos de haber recibido. Entonces, consumado, completo es nuestra salvación, completo, consumado nuestra justificación, nuestra redención, nuestro perdón completamente consumado. Lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente. No se necesita nada más. Aleluya, gloria a Dios. Y hermanos, es el evangelio, el poder de Dios. Y entonces, para salvación, ese mensaje del evangelio. Quiere decir que no hay condenación para nosotros. Dice Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y en Juan 5:24 dice, de cierto, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Juan 3, Jesús simplemente dice, el que en él cree no es condenado. Aleluya, gloria a Dios. Gloria Bueno, a Dios. este debe de ser nuestro mensaje. Ese debe de ser el énfasis de cada persona, cada predicador, cada ministro, para que pongamos toda la confianza en esa obra completa de Jesucristo. Spurgeon dice,
esto. Dice, oh, abajo, abajo, abajo con todo lo demás. Pero arriba, arriba, arriba con la cruz de Cristo. Abajo con el bautismo. Abajo con las misas y los sacramentos. Abajo con el sacerdocio y tus rituales, tus liturgias. Abajo con la buena música, con la pompa y las ropas y vestidos y todas las ceremonias. Sin embargo, arriba, 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 con la doctrina de la cruz desnuda, el Salvador moribundo. Entonces, no está diciendo que todas las cosas son malas, sino el énfasis, el centro de nuestra fe es Cristo crucificado, resucitado. Ese debe de ser nuestro mensaje. Y no añadir a la cruz nuestras obras, nuestras ceremonias, nada, sino Jesús y nada más. Dice Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y Pablo dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios. Gloria a Dios. Y en Gálatas, el mismo Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. En la cruz voy a gloriarme de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Estamos crucificados con Cristo y todo tenemos en Cristo por medio de su obra completa en la cruz, hermanos. Hay que descansar en lo que Él ha hecho por nosotros. Y Jesús va a hacer la obra en nuestra vida para su gloria y para su honra. En el nombre de Jesús. Padre, pido, Señor, que tú nos des luz en nuestro corazón, iluminación en nuestras mentes, Señor, para comprender y para confiar y para ser sanado por ti, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros en la cruz, Señor, para que vivamos con libertad, con confianza y con valentía para ti, para que compartiéramos también el evangelio y para que tú recibas toda la gloria y toda la honra, porque te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Amén. Muy bien. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Todo muy lindo. Muy buena palabra. Amén. Muy bien. Ahí puedes dejar de grabar ya, Esteban. Ok.